Bueno, primero que todo, un feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos. Qué bueno verles, aunque sea por este medio. Agradecer a aquellos que hacen el esfuerzo de tener sus cámaras encendidas, porque esto ya es impersonal. Imagínense no verles sus caritas, sus reacciones, dificulta un poco más esta tarea. Así que agradecer a los que tienen su camarita ahí encendida, y mirando, ¿cierto? Y poniendo atención a lo que hoy día vamos a hablar. Felicitaciones a la iglesia también por el culto. No se preocupen por el tiempo, hermanos. Estamos incluso en nuestras casas, no hay que irse temprano a la casa para preparar el almuerzo, así que eh, tenemos que dedicar tranquilamente todo el tiempo necesario para que todas las cosas que hacemos puedan estar ahí también presentes, la historia para los niños, el Probad y Ver, cantar por eso, orar también por nuestra fidelidad con el Señor en todos los aspectos de la vida, no solamente en el dinero, sino que en nuestro tiempo, en nuestros Amén. talentos, cómo entregamos nuestros talentos al Señor. Así que felicitaciones, ¿cierto?, a nuestros hermanos. Y hoy día quiero invitarlos a que podamos ir a un hecho que es bastante interesante, pero no ha sido muy estudiado. Es conocido, pero no ha sido muy estudiado. Yo quiero que puedan acompañarme al capítulo 16 del libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Ahí con su Biblia, yo voy a buscar aquí también en la mía, ¿cierto? Hechos capítulo 16. Y el Hechos capítulo 16 parte con un problema. ¿Usted ha tenido alguna vez algún problema, hermanos? ¿Ha tenido alguna dificultad con algún hermano, con alguna hermana? Yo creo que sí, porque siendo seres Sí, humanos, antes que todos, en alguna ocasión hemos tenido algún problema, alguna dificultad. Y en la antesala del capítulo 16 es un problema, pero ya. qué increíble que es que Dios puede transformar los problemas en bendiciones para nosotros, en bendiciones para los hogares que componemos, ¿cierto?, esta iglesia. En el versículo 36 del capítulo 15, que es un poquito antes del capítulo 16, en la antesala, nosotros vemos a dos personas que eran líderes de iglesia, Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé tuvieron un problema, tuvieron una situación, porque Bernabé quería ir para una parte y Pablo quería ir a otra. Pero el problema mayor era que había una persona al medio que uno quería llevarlo y el otro no lo quería llevar. Si usted lee, cierto, el texto, se va a dar cuenta que esta persona que era la causa de la división entre Pablo y Bernabé era Marcos. Y Marcos, ¿cierto? Había fallado en un viaje antes. Y Pablo le había dicho, no, ¿sabes qué? Mira, ya falló, así que vamos a pasar y no lo vamos a llevar. Bernabé dijo, no, tenemos que llevarlo. Y fue tal la discusión ahí, ¿cierto? Dice el versículo 39 que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Ahora, imagínense, es interesante porque este problemita que nosotros vemos aquí surgió por un buen motivo, porque si usted lee ahí, el versículo 36 dice que después de algunos días, Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos estado anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Mira, el problema partió con una buena intención. Pablo y Bernabé querían comenzar o revisitar a las iglesias que ellos ya habían visitado, los lugares que habían visitado en su primer viaje misionero. La intención era buena, pero miren cómo se transforma esta buena intención en un problema que se genera entre Bernabé y entre Pablo. Si yo preguntara aquí,
¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido algún problema con un hermano por una buena intención? Yo creo que lo más probable es que sí, porque de repente pasa que no nos explicamos bien, no elegimos las palabras necesarias, los intereses son diferentes. Yo recuerdo que en algún momento, cuando recién estaba entrando al ministerio pastoral, fui de muy buena gana a hablar con otro colega, un pastor, ¿cierto? Y yo, siendo capellán, le dije, mire, ¿sabe? Yo ofrezco toda mi ayuda, yo soy capellán, pero antes trabajé mucho con los jóvenes, fui regional de jóvenes como 6 años, 2, 3 años de conquistadores, así que la verdad le dije que si usted necesita mi ayuda, yo estoy a disposición para ayudar. Y saben que esa pequeña conversación que duró, yo creo que menos de un minuto, después me generó una otra situación, un problema, porque se tomó a mal lo que yo había dicho. Una buena intención se transformó en una situación complicada. La iglesia cristiana no era diferente. Por eso es que nosotros vemos las cartas de Pablo, porque las cartas paulinas se escribieron para animar a los hermanos, pero también ¿para qué? Para poder animarlos y para poder exhortarlos a que arreglaran errores que se producían entre ellos. Usted fíjese y hágase un ejercicio, lea las cartas paulinas de Corintios en adelante y se va a dar cuenta que en todas las cartas Pablo de alguna forma toma problemas que se estaban dando, ya sean doctrinales, entre hermanos, que un hermano hizo esto, que un hermano hizo otro, ¿cierto? Algunos que desampararon, otros que traían doctrinas ajenas, doctrinas falsas. Miren, en la humanidad ha existido siempre y dentro de la iglesia también. Pero miren, cómo es de interesante que Dios puede transformar una situación, puede transformarla en una bendición para nosotros y para la iglesia y para todos. El capítulo 16, del 1 al 5, usted va a encontrar el momento en que Pablo visita Derbe y Listra y se encuentra con alguien. ¿Con quién iba Pablo? Según la Biblia, dice que Pablo partió con Silas, Bernabé partió con Marcos a Chipre, pero Pablo partió para la zona de Asia Menor. Y los primeros lugares donde pasa es Derbe y Listra. Y ahí se encuentra con una persona llamado Timoteo. ¿Ya? Y miren qué interesante, porque aquí comienza algo bastante simpático en lo que tiene que ver con este viaje misionero. ¿Ya? Usted va a ir descubriendo algunas cosas. Mire, si Pablo no hubiese ido hacia el otro lado, no hubiese encontrado a Timoteo cuando llegó a Derbe y a Listra. El Señor siempre se preocupa, hermanos, de que cuando nosotros emprendemos una acción que tiene que ver con la obra del Espíritu, que tiene que ver con el avance de la obra del Señor en la tierra, el Señor nunca nos va a dejar solos, siempre va a tener gente que va a querer acompañarnos, que va a querer estar con nosotros, que va a querer seguir en el mismo camino que nosotros. Y estos versículos que están aquí en Hechos 16, del 1 al 5, dice que Pablo tomó, ¿cierto?, a Timoteo, lo circuncidó, no porque Pablo creyera que fuera necesario, sino que porque ahí había un tema familiar entre ellos, usted puede leerlo después en detalle, y lo invita y se lo lleva a este viaje, discipulándolo porque él después va a tener un rol importante en las iglesias. Y el versículo 5 dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Cuál era la función que hacía Pedro, cierto? Perdón, que hacía Pablo, Silas y Timoteo?
visitaban a las iglesias y las iglesias iban creciendo, iban tratando los temas, iban tratando los problemas. No había miedo en tratar los problemas, porque los problemas son parte de la iglesia, son parte de del área eclesiástica de las iglesias. Y al ir solucionando estos problemas, eh, revisando las situaciones, predicando, la iglesia iba creciendo en número. ¿Saben? Nosotros vamos a ir sacando varias lecciones, no es solamente un tema y vamos a llegar a una lección al final, no. ¿Sabe? Las iglesias sanas son las iglesias que tratan sus dificultades, son las iglesias que conversan las desavenencias, son las iglesias que llaman al pecado por su nombre, son las iglesias que no tienen un problema de un problema sentimental, ¿no? En encubrir una situación que muchas veces le trae oprobio a la iglesia. Pablo, cuando escribía las cartas, trataba estos problemas, predicaba, trataba problemas doctrinales y también trataba problemas entre los hermanos. Y es interesante, porque algo que partió como un problema comienza a tornarse en una bendición. Versículo 6 del capítulo 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y aquí nos encontramos con un primer problema. ¿Cómo es que el Espíritu Santo le está prohibiendo a Pablo, a Silas y a Timoteo que vayan, ¿cierto?, a Asia para predicar? Casi es una contradicción. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, que es el que está encargado de que nosotros prediquemos, de que nos animemos, de que estemos siempre ahí, ¿cierto?, entregando la palabra de Dios a diferentes personas, le diga a Pablo, a Silas y a Timoteo que no pase por Asia, que no vaya a predicar la palabra en Asia? Esto, quizás al ver, ¿cierto?, a primera instancia, nosotros podríamos decir que esto es un problema, ¿no? ¿Cómo es que, será que está bien la Biblia? ¿Será que se tradujo bien ahí? ¿O será que hubo ahí algún problema de traducción? Mira, el Espíritu Santo prohibió a Pablo hacer algo que normalmente se considera bueno. Porque, dime, ¿acaso tú no consideras bueno predicar la palabra? Claro, si es la orden que Cristo nos dejó. Mateo 28, Mateo 24, Apocalipsis todos los textos que nosotros tenemos. Pero el Espíritu Santo le prohibió pasar por Asia. No había nada malo en el deseo de Pablo, pero no era el tiempo de Dios pasar por ahí y que Pablo predicara la palabra en ese lugar. Y mira, dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Miren, cuando nosotros vamos, por ejemplo, cuando aquí decimos que Frigia, la provincia de Galacia, después llegamos, hablamos de Asia, hablamos de Misia, todas eran provincias romanas, estaban bajo el imperio romano, ese mismo imperio que tenía bajo su poder a Jerusalén, a los judíos y a los hebreos, rodeaba todo cierto, el lago, perdón, todo el mar Mediterráneo. Y Galacia, y Frigia, y Asia, Misia, estaban todos bajo el imperio romano. Pero Pablo quiso intentar una vez, y dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, o sea, ellos intentaron, si usted tiene un mapa por ahí en su Biblia, se va a dar cuenta que Bitinia estaba más arriba, o sea, ellos estaban rodeando el lago, llegaron a un lugar, perdón, el mar Mediterráneo, y dijeron, no, aquí el Espíritu nos está diciendo que no prediquemos. Como no podemos llegar a Asia, ¿cierto?, que estaba un poco más adelante, vamos a desviarnos a Bitinia. Y Bitinia estaba un poco más arriba en el mapa, siempre en Asia. Pero dice que el Espíritu no se lo permitió. Y dice que pasando, versículo 8, junto a Misia descendieron a Troas.
¿Saben? Mira, yo no sé si en algún momento, querido hermano, usted ha tenido algún problema con hacer algo y que no le resulta. Yo creo que más de alguna vez nos ha pasado que hemos querido hacer algo y no nos resulta, y lo volvemos a intentar y no nos resulta, y volvemos e intentamos de nuevo, buscamos otra forma y no hay caso, no funciona por ese lado. ¿No será que el Espíritu Santo nos está poniendo obstáculos para no avanzar? Porque Dios sabe lo que realmente nosotros necesitamos. ¿No será que Dios está tan preocupado de nosotros que no quiere que ninguno perezca, que no quiere que a ninguno le vaya mal, que muchas veces nos coloca estos obstáculos? ¿Será que nosotros como cristianos tomamos estos obstáculos y los utilizamos para poder ser guiados por Dios? Mira, el versículo 8 dice que pasando junto a Misia, o sea, se devolvieron hacia donde iban, descendieron a Troas. ¿Y qué pasa en Troas? Mira, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mira, Dios siempre va a buscar la forma de mostrarnos el camino, siempre. Se lo mostró hasta Pilatos con la mujer, cuando la mujer le habla, dice que no tuviera que ver con ese hombre. Va a ocupar cualquier cosa, hermanos. Va a ocupar un sueño, va a ocupar a una persona, va a ocupar a un anciano, a tu director de departamento, va a utilizar a la mamá, al papá, al hijo, a la hija. Saben que yo me acuerdo que cuando estaba en Puerto Montt y era parte de la iglesia ahí en Pichi Peyuco, así se llamaba el lugar donde estaba ahí la iglesia a la que yo asistía, eh, siempre yo fui muy activo en la iglesia, muchos años anciano, y tenía otros cargos también de regionalía, como les decía recién, de jóvenes, etcétera. Y interesantemente, lo que yo creía que estaba haciendo bien, lo que yo creía que estaba haciendo para Dios, estaba acabando con mi familia, con mi esposa y con mis hijos. Porque yo salía muy temprano en la mañana y llegaba muy tarde a mi casa. Siempre mis hijos estaban acostados, estaban durmiendo, mi esposa también. Y al otro día seguía y de nuevo me iba temprano y en la tarde. ¿Por qué? Porque tenía reuniones hasta por si acaso. Tenía reuniones con el pastor, tenía reuniones con los ancianos, tenía reuniones con los departamentos, tenía reuniones con los jóvenes de las otras iglesias, tenía reuniones con los clubes de conquistadores, y así, todo el día, todo el día, todo el día, y se nos pasaba la semana. Hasta que un día mi hijo mayor, después que mi esposa me lo decía, por supuesto, pero pareciera que cuando la esposa nos habla, más que tomarlo de buena forma, ¿no? Aquí hay hartos varones, más que tomarlo de buena forma, nosotros decimos, oh, que le pone color, ¿no? Ya está de nuevo con el mismo tema y no tomamos muchas veces de buena forma cuando nos habla la esposa. No queremos reconocer nuestros errores, pero el Señor estaba preocupado por mí. Y un día mi hijo mayor, que en ese momento tenía como 5 años, me dice, papá, me dice, de la nada un día me dice, papá, me dice, ¿tú por qué no nos quieres? 5 años. Y yo le digo, ¿por qué dices eso, hijo? ¿Qué pasó? Lo que pasa, hijo, es que tú nunca estás con nosotros. Tú no nos quieres. Para mí fue un golpe en la cabeza, quedé medio noqueado, pero Dios utilizó otra forma para hablarme. Y saben que aquí en la visión de Pablo, Dios utiliza una visión. ¿Y cuál es la visión? La visión es que él ve a un varón macedonio que estaba en pie
y rogándole, y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. En la mente de Pablo no estaba ir a Macedonia. ¿Qué es lo que estaba en la mente de Pablo? Recorrer las iglesias que ya había visitado en el primer viaje. ¿Se acuerdan? Que leímos cuando ellos se separan, Bernabé y Pablo se separan. En la mente de Pablo estaba ir a Asia, visitar esa región. Pero en la mente de Dios había otra cosa. Y Pablo había porfiado en ir para arriba, en ir a Bitinia, en ir, ¿cierto?, a Frigia, pasar por Galacia, ir a Misia, pero el Señor tenía otro plan. En la mente de Pablo, él quería alcanzar algunas ciudades de su región. Pero ¿saben qué es lo que quería Dios? Dios quería llegar a otro continente. ¿Saben? Muchas veces nuestros planes son pequeños. Nuestros planes hacen que Dios sea de este porte. Porque muchas veces en nuestros planes, en nuestros deseos, no consideramos lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Pablo quería ir a ciudades que ya había visitado, pero Dios tenía otro plan para él. ¿Cuál era el plan para Pablo? Llegar a otro continente, llegar a Europa. ¿Te has encontrado alguna vez, querido hermano, con una situación así donde tu plan era pequeño y Dios lo transformó porque Él quería darte otro plan? Él quería mostrarte otra solución, quería algo mejor para ti. En la vida cristiana podemos pasar situaciones así, en las que de alguna forma pasamos por diferentes situaciones y nosotros planificamos de acuerdo a nuestra mentalidad, pero el Señor tiene planes diferentes. Cuando nos ponemos metas, cuando en nuestra familia nos ponemos metas, cuando en nuestra vida profesional nos ponemos metas, cuando en nuestra vida espiritual nos ponemos metas, cuando en nuestra vida de estudiante, en nuestra vida, cierto, eclesiástica nos colocamos metas, ¿esas metas son de acuerdo a lo que yo puedo hacer? ¿O esas metas son de acuerdo a lo que Dios tiene preparado para nosotros? Quizás hay que reflexionar, ¿no?, un poco en esto. ¿Qué es lo que Dios quiere en realidad entregar en mis manos? Y mira, dice que este varón estaba de pie y le rogaba, ¿cierto? Le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. En la mente de Pablo no estaba ir a Macedonia, no estaba cruzar al otro continente, pero Dios le dice, mira, hay que ir allá. Tú ya pasaste por acá. Tú ya sembraste el evangelio. Hay que abrir nuevos horizontes. Hay que tener otro plan de acción. Dice el texto, queridos hermanos, que cuando él vio la noche, perdón, cuando él vio la visión, ¿cierto? Dice que cuando él vio la visión, enseguida procuró partir a Macedonia. Mira, Pablo no estaba en esta posición de decir, no, es que en realidad ahora estamos por Zoom, así que no hay mucho que hacer, vamos a esperar nomás, ¿cierto? Vamos a esperar que pase esta pandemia, vamos a esperar, no, es que la verdad, Dios, es que ir ¿cómo se llama? Macedonia, la verdad es que no, es complicado, yo prefiero andar por acá nomás, allá voy a tener que cruzar en barco, voy a tener que hacer un transbordo para volver de nuevo a subirme a un barco. Yo pienso, Dios, yo creo que es mejor que me quede por aquí y que vaya a ver a los que yo ya conozco. Pablo no tenía esa actitud. Pablo, donde Dios lo mandaba, Pablo iba. ¿Cuántas
excusas nosotros colocamos para hacer la obra que Dios nos pide, hermanos? No voy a preguntar. Cada uno sabe cuáles son sus excusas. ¿Saben ustedes cuánto tiempo nos ha costado poder armar grupos pequeños? Llevamos meses, siendo que debería ser un estilo de vida. Hágalo por Zoom, hágalo personal, hágalo como quiera. Pero hermanos, nosotros estamos en una situación en la que no sabemos cuándo vamos a poder volver a reunirnos para salir en las noticias, ¿no? Como el caso del pastor que estaba ahí reunido con un grupo de gente. ¿Usted vio esa noticia, no? No queremos salir en las noticias, pero tenemos que avanzar en el nombre del Señor. Pablo no cuestionó, no le dijo, no, ¿sabes qué, Señor? Yo prefiero pasar a este lugar mejor y después voy a ir cuando tenga tiempo. No fue así. El equipo misionero de Pablo, que hasta ese momento era Silas y era Timoteo, no dudó en cumplir el llamado de Dios. Después dice, aquí hay un detalle interesante, ¿eh? Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Mire, yo no sé si usted se había dado cuenta de este detalle, pero hasta ahí el relato siempre era en tercera persona. Ellos, ustedes, ellos, él. Pero aquí cambia la persona en el lenguaje. Dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Con quién se encontró Pablo en Troas? Los comentaristas, muchos concuerdan en que es aquí donde Pablo conoce a Lucas, porque es el que escribe el libro. Y hasta ese momento el libro iba escrito sin participar. Ahora la persona, ¿cierto?, cambia. Ahora se hace parte de la predicación, se hace parte de esto. ¿Se acuerda dónde quería ir a Pablo? A Asia, a Bitinia, a Misia. ¿Pero qué quería Dios? Aparte de llegar a Europa, quería que Pablo conociera a una persona más. ¿Quién era esa persona? Lucas. Y gracias a Lucas, gracias a que Pablo obedeció a Dios en poder ir donde Dios lo estaba llamando, Pablo conoce a Lucas y hoy tenemos el Evangelio de Lucas y tenemos el libro de los Hechos. ¿Se da cuenta cómo Dios va obrando en nuestras vidas cuando lo dejamos obrar? Cuando lo dejamos que Él haga en nosotros su voluntad. Porque Dios tiene preparado cosas maravillosas para nosotros, hermanos. Pero nosotros con nuestra actitud muchas veces, con nuestra forma de ser, achicamos a Dios, lo reducimos. Y Dios puede hacer grandes cosas. Pablo, yo creo que en ese momento no tenía idea del propósito de Dios. Pero Dios quería grandes cosas para él. Y miren qué sigue diciendo el versículo 11. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Miren, Troas era un puerto que todavía estaba en Asia. Usted puede verlo después en los mapas. Troas estaba para el lado de Asia y dice que vinieron rumbo directo a Samotracia. Samotracia era una isla que estaba en ese canal entre Europa y Asia. Y dice que al día siguiente a Neápolis. Y ahí ya comienzan a entrar en un terreno
que era desconocido para ellos, porque dice que llegan ¿dónde? Llegan a Filipos. ¿Y saben qué era la ciudad de Filipos? Una breve reseña de Filipos. Filipos era una colonia, de hecho aquí dice que era una colonia, versículo 12. De allí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y Macedonia pertenecía a ¿dónde? Lo que hoy conocemos como Grecia, para ese lado. Y dice que ellos eran una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Miren qué interesante lo que pasa aquí, porque Filipos era una ciudad que era Macedonia, pero que era colonia en ese momento de Roma. Y por ser colonia de Roma, tenía todos los derechos y los deberes del Imperio Romano. Era una ciudad que estaba habitada por griegos, pero que a su vez también estaba habitada por romanos. Comúnmente dice la historia que eran romanos veteranos de guerra que estaban ahí viviendo en esa ciudad. En el año 400, más o menos antes de Cristo, esta ciudad fue fundada por Felipe II de Macedonia, pero aproximadamente en el año 200, esta ciudad cae bajo el imperio romano y se convierte en una colonia de ellos, donde ahí los romanos formaban la aristocracia del lugar. Ellos podían hacer todo lo que dictaba el imperio romano, los deberes y los derechos. Si usted sigue mirando para adelante, se va a dar cuenta, no vamos a tratar eso el día de hoy, pero si usted mira un poquito más adelante, en el mismo capítulo, se va a dar cuenta que Pablo pasa por azotes y es encarcelado. ¿Por qué hacen eso con él? Porque eran parte del imperio romano. Pero no vamos a hablar de eso hoy día. Dice el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Yo no sé, hermano, si a ustedes les ha causado alguna vez extrañeza este capítulo, este texto. Yo, ¿por qué hice este sermón? Porque a mí me causó extrañeza el texto. Porque miren, ¿por qué me causó extrañeza? Porque nosotros que sabemos un poquito de las leyes que tenían los hebreos, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que cuántos varones se necesitaba para poder tener una sinagoga en un lugar. Eran 10. 10 varones se necesitaban para constituir una sinagoga. Pero el texto dice que en un día de reposo salieron fuera de la ciudad y junto al río donde solía hacerse la oración. Miren, hay un comentador de apellido Bruce que dice así: si hubieran habido 10 varones judíos, habría bastado para constituir una sinagoga. Ninguna cantidad de mujeres compensaría la ausencia de un solo hombre necesario para formar el quórum de 10. Miren qué interesante. Ustedes saben que en ese tiempo las mujeres no estaban facultadas para poder estar en la sinagoga, y cuando estaban eran relegadas a los últimos asientos, porque los que tenían que aprender, los que tenían que estudiar la Torá, los Nevihim y los Ketubim, que eran los profetas mayores, los menores, eran los hombres, no eran las mujeres. Entonces, para que hubiera una sinagoga, tenía que haber por lo menos 10 hombres. Y en Filipos no habían ni 10 hombres. Hasta ese momento no había gente que pudiera constituir una sinagoga. Es por eso que a Pablo le toca salir de la ciudad e ir donde había un grupo de mujeres. Y ese grupo de mujeres, ¿qué estaban haciendo? Miren, lo que dice el texto aquí, dice que solían hacerse la oración. Versículo 13. Y les hablaban a las mujeres que estaban ahí. Y saben, aquí viene lo interesante, hermanos, porque en la visión que Pablo tiene de este varón macedonio,
¿Quién era el que estaba llamando? ¿Un hombre o una mujer? En la visión, ¿aparece un hombre o una mujer? Un hombre, un hombre. Ahora miren, ¿por qué esto es interesante? Porque si hubiese sido una mujer o un grupo de mujeres, en el pensamiento de Pablo, que era un pensamiento judío, de fariseo, un pensamiento donde en realidad compartía mucho de lo que tenía el pueblo judío todavía, no hubiese ido a Macedonia. Pero ¿qué le muestra a Dios en la visión? Le muestra un hombre que tenía que ir a ayudar a un hombre. Y Pablo se encuentra con este grupo de mujeres. Mira, que no había sinagoga siquiera. Ustedes saben que cuando Pablo visitaba, ¿se acuerdan qué es lo que primero que hacía? ¿A quién le iba a predicar en sus viajes? Primero lo que hacía era ir a la sinagoga, donde estuviera. Porque ustedes saben que en el momento de la diáspora, de la dispersión de los judíos, ellos partieron para diferentes lugares, pero siempre constituían una sinagoga, porque el templo donde ellos iban a adorar, ¿cuál era? El templo de Jerusalén. Las demás eran sinagogas, eran templitos, eran estructuras más pequeñas que les servía a ellos para reunirse. Pero aquí en Macedonia ni siquiera había 10 judíos varones que pudieran establecer una sinagoga. Nosotros podríamos pensar, oye, la forma de comenzar paupérrima de Pablo, ¿no? Ninguna comodidad tenía. Él solamente obedeció. Podríamos decir que ese comienzo para Pablo no fue para nada inspirador en Europa. Pero ¿qué hizo Pablo? Él comenzó en ese lugar con lo que tenía, con lo que pudo. No esperó grandes cosas, no esperó tener un data show, no esperó tener un computador, no esperó tener internet, no esperó tener una estructura para reunirse, no esperó tener varones para predicarles, porque cualquier otro predicador judío no hubiese ido a ese lugar si hubiese sabido que eran mujeres las que estaban ahí. Se rehusaban a predicarle a las mujeres. Pero Pablo no se rehusó. Cuando vio a este grupo de mujeres, él supo que había que entregarles el evangelio, las buenas nuevas. Saben, muchas veces nosotros como cristianos esperamos tener las comodidades para poder hacer las cosas. Esperamos tener los recursos, pero no confiamos en que Dios, si Dios nos está enviando, Dios es el que va a proveer. Mira, sigamos con el texto. Dice el versículo 14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Saben de dónde era que se sacaba la púrpura? ¿De dónde era la mujer? Dice que la mujer era de la ciudad de Tiatira. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 2, 18 y 19? Habla de la ciudad, ¿de cuál ciudad? ¿De cuál iglesia? De Tiatira. ¿Y cómo era la gente de Tiatira? ¿Cuál era el elogio que tenían? Su caridad, su servicio y su fe. ¿Se acuerdan? Léalo después usted ahí en Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias. Pero había algo que los caracterizaba. Se daba la púrpura. Y Lidia era una vendedora de púrpura de Tiatira. Es interesante, hermanos, que Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, es elogiada a Tiatira por su caridad, por su servicio y su fe. Y quizás esto también movió a Lidia para escuchar
lo que Pablo tenía que decir. Y dice que el texto dice que el Señor abrió su corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo tenía que decir. Ahora miren, sigue diciendo el texto que cuando ella fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y vamos a dejar hasta ahí la meditación del día de hoy. Porque mira, cuando nosotros revisamos la historia de cómo llega el evangelio cristiano a Europa, aquí está, así llegó. Después de que el Espíritu Santo bloqueara los intentos de Pablo para poder llegar o ir de nuevo a las ciudades donde él había pasado, el Señor lo dirige a Europa y ahí comienza la historia del cristianismo en Europa. Con lo que había, no había sinagoga, no había nombres, pero habían mujeres que estaban dispuestas a aceptar el evangelio de salvación. Y mira, dice el versículo que le rogó, que si le rogó después de ser bautizado con su familia, que entraran en su casa y que posaran. ¿Saben dónde él se mantuvo para seguir predicando en ese lugar? Gracias a que Lidia le dio el hospedaje necesario para poder estar ahí, y no solamente a Pablo, sino que a Silas, a Lucas y a Timoteo. ¿Tenía el asunto planificado el Señor? Claro que sí. ¿Tenía un sueño más grande el Señor para Pablo? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos? Dejar que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. No limitemos nosotros al Espíritu. No limitemos nosotros a lo que Dios puede hacer por nosotros. Al contrario, dejemos que el Espíritu nos guíe. Dejemos que Dios, por medio de cualquier instrumento humano de la naturaleza, un sueño, una revelación, una visión, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, etcétera, Dios nos puede hablar. Pablo se adaptó a la cultura, a las circunstancias, y como resultado de eso, hermanos, Lidia y su casa entregaron sus vidas a Cristo. Y Pablo, junto a sus compañeros, tuvieron un lugar donde vivir en Filipos. Y de esa forma comenzar a predicar y a tener el ministerio que ellos tuvieron en Europa. ¿Qué es lo que Dios querrá para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Por dónde nos está guiando el Señor? Yo una vez escuché a una persona que le preguntaron cuál era su meta, cuál era su objetivo en cuanto a llegar con el evangelio a algunas personas. Y ella dijo, todo Villarrica. ¿Cuál es tu meta? Ahora viene Semana Santa. ¿A cuántos invitaste a Semana Santa? ¿A cuántos limitaste el poder de Dios? Uno siempre dice, ¿no? Así como para hacerlo bien sutil, invite a 5 personas. ¿Será que Dios quiere invitar a 5 personas? ¿O será que Dios quiere alcanzar a todo el mundo? Los planes de Dios, queridos hermanos, para nosotros son los más grandes. Y yo espero de todo corazón y oro en mi corazón para que los planes que nosotros tenemos puedan llegar no solamente a los que están aquí, a los que yo me acuerdo. Ayer fui a visitar a una hermana de iglesia que estaba hace mucho tiempo alejada de la iglesia. Estamos hablando de por lo menos 30 años fuera de la iglesia. Y cuando llegué, entré, estaba ella, su esposo,
y nos pusimos a conversar. Y estábamos en la conversación y ella me dice, ¿sabe? Me dice, yo llegué, me dieron ganas de volver a la iglesia. ¿Sabe por qué? Me dice. Porque aquí en el campo nosotros no tenemos señal, me dice, para conectarnos a Zoom o conectarnos a algunas cosas. Pero ¿sabe? Alguien, una amiga de otra iglesia, de las iglesias adventistas de acá, una amiga de otra iglesia me mandó un link de YouTube, que es lo único que nos agarra aquí. Para los que viven en el campo, se les hace de repente mucho más fácil por el Smart TV, ¿cierto? Tomar la señal, ¿cierto? Y poder conectarse a algo. Y sabe que ella, mi amiga, me dice, aún sabiendo que yo era adventista y que estaba alejada, me comenzó a mandar los links todos los días. ¿Y sabe de qué era el programa, pastor? Me dice. No, hermana, no tengo idea. ¿Qué es lo que veía? Yo me imaginaba Bullón, me imaginaba al pastor Flores, ¿cierto? Que son famosos en nuestra iglesia. Los comenzamos a ver usted, pastor. Ah, sí, le digo, ¿y en qué? ¿En qué cosa? En el curso interactivo que usted hizo el año pasado. Y saben que yo le daba gracias a Dios en ese momento porque uno muchas veces piensa y dice, ¿será que el esfuerzo que yo estoy haciendo vale la pena? El Señor, hermanos, multiplica nuestros esfuerzos y poco a poco nos comienza a mostrar que nuestros esfuerzos no son en vano, pero hay que hacerlos. Yo siempre digo, ustedes me conocen, yo siempre utilizo muchos dichos que eran de mi madre, yo los heredé. No hay peor trámite que el que no se hace. No hay peor trámite que el que no se hace. ¿A cuántos Dios quiere alcanzar por tu mano? ¿A cuántos? Dime tú. ¿Cuántas estrellitas quieres tener tú en tu corona? ¿Se acuerdan cuando uno era chico nos decían eso? Cuando íbamos a la escuela sabática, nos hacían incluso hasta coronitas y cosas así. Mira, Pablo tenía un plan muy, muy simple. Ir a recorrer a las iglesias por las cuales él ya había pasado. Dios tenía un plan mayor. Llegar a Europa. Llegar a este otro continente. ¿Cuál es ese gran plan que tú tienes con el Señor? ¿Ya lo planificaste para este año? ¿Planificaste lo que Dios puede hacer por ti? ¿Planificaste entregar tu vida a Dios de tal forma que Él pueda hacer por ti? ¿O planificaste tus clases, planificaste tu trabajo, planificaste qué vas a hacer este año, si vas a ampliar la casa, si vas a ampliar, cierto, el garage? ¿Qué planificaste? Dios quiere planificar contigo, querido hermano. Deja que Él planifique por ti. Pongámonos a disposición del Señor y el Señor va a hacer su obra. Y poco a poco uno se va dando cuenta que los esfuerzos no son en vano. Y con este testimonio quiero terminar. Por ahí por el mes de abril, entre abril y mayo del año pasado, nosotros hicimos el primer bautismo en pandemia. Se bautizó una mamá con su hijo. Utilizamos uno de esos bautisterios portátiles. Y yo fui a otro lugar y me acompañó una hermana de iglesia, porque ella sabía dónde vivía, era su nuera con su nieto. Y saben que llegamos allá, un momento muy lindo, se bautizó la mamá, se bautizó el hijo, y veníamos de vuelta. Y cuando veníamos de vuelta, la hermana me empieza a contar la historia. Y me dice, mire, pastor, me dice, mi nieto era un muchacho, 12 años, era un muchacho muy, muy atrevido, muy altanero. No le hacía caso en nada a su mamá.
en nada, en nada. Peleaba con sus otros hermanos. Hoy día podríamos decir un desastre. Pero sabe, hermano, sabe, pastor, me dice, cuando yo invité a mi nieto a la escuela cristiana de vacaciones que hicimos el año pasado, en ese momento, o sea, en ese momento era la escuela cristiana que hicimos en febrero de 2020, antes de que comenzara la pandemia. Pero sabe que yo invité a mi nieto y sabe que esa semana cambió la vida de mi nieto. Y fue ahí cuando mi nieto comenzó a estudiar con su mamá y después ellos se bautizaron. ¿Y saben por qué les cuento esto, hermanos? Porque cuando nosotros hicimos esa escuela cristiana de vacaciones en Relún, el año 2020, en febrero, ¿saben cuántos niños llegaron? Ustedes conocen Relún. Ustedes saben que Relún es un espacio no mucha gente. Llegaron 5 niños. Y yo traje incluso jóvenes de Valdivia. Traje como a 12 muchachos de Valdivia que habían sido parte de mi AAA allá, y los traje y trabajamos, pintamos esa iglesia, y en la mañana estábamos con los chicos. ¿Saben qué pensaba yo? Y a mí me da vergüenza, pero lo voy a decir. Ustedes ya me conocen. Yo decía, aquí hicimos esto. Perdimos el tiempo. Una semana perdimos aquí. Y en el mes de mayo, el Señor me pega una buena cachetada. Me pega un tapaboca. Como mi mamá me hacía, no sé si a alguno a ustedes les pasó, pero mi mamá cuando yo decía algo, era así, era su mano rápida, así, ¡pum! Y ahí quedaba callado. Era eso. El Señor hizo eso conmigo. Porque yo pensé en mi humanidad, pensé que eso había sido inútil. Pero gracias a eso, gracias a un esfuerzo que en ese momento pareció nada, gracias a eso, una madre y su hija y su hijo entregaron su vida a Cristo. Y Dios se encargó de contármelo por medio de la abuelita de este muchacho. Amén. ¿Cuáles son los planes de Dios para nosotros? Aunque muchas veces, hermanos, pensemos que no estamos haciendo nada, haga, haga, haga. Aunque pareciera que no da resultado, aunque pareciera que, que lo que usted está haciendo por otras personas no tiene fin, no tiene un porqué, el Señor se encarga de transformar estas cosas para nuestro bien. Yo quiero orar en esta hora con ustedes para que el Señor nos acompañe, para que el Señor nos muestre cuál es el plan. Y le recomiendo algo: ande siempre con cosas en el auto o en su cartera. Saben, ayer, ya con esto termino, perdón hermano, perdón, pero ayer fui a comprar una tela, esto que hace que esto esté aquí, porque yo no tengo un muro atrás, es una tela, y no tenía dónde comprarla. Y busqué y llamé a un local. Le dije, amigo, usted está atendiendo, yo sé que está cerrado, pero usted está atendiendo de otra forma. Sí, me dijo, mira, hay que tener cuidado. Fui. Y después que fui, llegué a un semáforo donde había estos muchachos que limpian vidrios, que limpian por unas monedas, ¿cierto? Le limpian ahí el parabrisas. Y en uno miro al lado, porque este muchacho le conversa a uno que estaba aquí mientras yo estaba en el auto, y miro así, y trato así como de afinar la vista, y había un muchacho leyendo la Biblia. El compañero de él, que estaba limpiando los vidrios, miro y él estaba leyendo la Biblia. ¿Y saben qué estaba leyendo? Apocalipsis.
Y me dio una pena, hermanos, no poder bajarme porque estábamos partiendo. Yo dije, voy a ir a la casa, voy a ir a buscar un curso Apocalipsis para que este chico entienda lo que está leyendo. Y cuando volví, ya no estaban. Siempre ande con algo, hermano, ahí en el auto, donde usted ande. Porque el Señor puede tener un plan para alguien. Vamos a orar. Vamos a orar para terminar y vamos a orar para que el Señor nos pueda mostrar cuáles son esos grandes planes que Dios tiene para nosotros. Y que esos planes muchas veces parten con cosas tan inesperadas como una discusión entre dos personas, pero el Señor esa discusión la transformó en una bendición para su iglesia. Vamos a orar. Cariñoso Dios que estás en el cielo, en esta hora, Padre, queremos agradecerte porque en tu infinita bondad y sabiduría, tú nos permites, Señor, abrir tu palabra y encontrar en ella, Señor, los mensajes que necesitamos escuchar. Estamos en una situación complicada. Estamos, Señor, en Asia, donde pareciera que no podemos avanzar, que las cosas se complican, pero quizás tu espíritu nos está diciendo que tenemos que hacer otras cosas, que tenemos que hacer cosas diferentes, que tenemos que obedecer porque quizás tú nos estás llevando a otro lugar, nos estás mostrando otro plan, porque tus planes, Señor, son lo mejor para nosotros. Ayuda a tu iglesia a fortaleza. Sígueles dando, Señor, el espíritu de compañerismo, de amor entre ellos, y que aunque hay muchas veces dificultades, ayúdanos a sortearlas, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a poder tomarnos de tu mano y de poder seguir, Señor, en esta senda que tú nos has encomendado. Ayúdanos a cumplir tus planes. Ayúdanos a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a invitar a tiempo y fuera de tiempo, porque, Señor, sabemos que queda poco para este mundo. Y mientras podemos, Señor, ayúdanos. Ayuda a tu iglesia. Ayúdame a mí. Ayuda a mi familia. Ayuda a mis conocidos. Que ellos puedan también recibir de este pan espiritual que tú nos das. Padre Santo, estamos comenzando este año y solamente queremos pedirte que tú nos muestres. Muéstranos lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, a quién tenemos que hablarle, a quién tenemos que invitar, a quién, Señor, ha de ser parte de tu reino. Queremos agradecerte, Señor, por este sábado que tú nos regalas, porque, Señor, es un tiempo santo apartado por ti desde el inicio de este mundo, Señor. Y queremos pedir que nos ayudes a aprovecharlo de la mejor forma, que nos ayudes, Señor, a poder cumplir con lo que tú nos pides, Señor, a descansar en familia, pero también, Señor, a atender tus asuntos. Cariñoso Dios, rogamos todas estas cosas y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.